Ahora vamos con esta nota. Estuvo Lino Barañao con Tenenbaum y 7K, creo. Las boludeces que dijo Tenenbaum del tema de comparar la tierra plana con los dos géneros, ni lo vamos a tratar porque no tengo ganas de estarme enojando y amargando hoy. Y era media hora de Tenenbaum hablando boludeces, no tengo ganas. Pero esto me parece más interesante. Lino Barañao fue ministro de Ciencia y Tecnología de Cristina, después fue ministro de Ciencia y Tecnología de Macri, y es un tipo que tiene un respeto en general de distintos lados de la grieta y que en general, por lo menos lo que yo escuché de gente más de la ciencia, tiene como un buen... eh, no, está bien visto, ¿no? Es un tipo que se lo vio laburar y demás. Vamos a ver ahora qué dice sobre esta nueva era y qué piensa y cuál es su opinión, Guachín. Obviamente que si lo trajo Tenenbaum, debe decir algunas cosas en contra del gobierno de Milei. Muy bien, 24 minutos pasaron de las 10 de la mañana, estamos iniciando el pase de todas las mañanas, esta vez con Reinaldo de Mar del Plata. Yo no te veo, Reinaldo, pero seguro que te escucho. ¿Qué haces, Reinaldo? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. No sé si no tenemos cámara, Ezequiel, para... Sí, ahora te voy a ver. Bueno. Contame mínimamente cómo está Mar del Plata, si alcanzaste a ver algo, Rey. Sí, porque llegué ayer. Está muy linda Mar del Plata, como siempre. Esta es una de las ciudades más lindas de la Argentina, a mi modo de ver. Hay mucha expectativa con la segunda quincena, que parece que mejoró bastante la anterior. Mucho movimiento. No sé si cumplirá con mejorar lo del año pasado. El año pasado también fue muy duro después de la devaluación. Así que bueno, la perspectiva es buena. Estuve buscando. El año pasado fue muy duro después de la devaluación. Toda la culpa es de Milei para 7K, boludo. Es increíble. Dale, ¿en serio la temporada anterior fue muy dura solo por la devaluación? No había 230% antes de inflación. Boludo, dale, 7K se pone, o sea, un poquito, boludo, dale. Digamos, en serio, es increíble. Yo te entiendo que lo odies a Milei, pero en serio, la temporada anterior fue mala solamente por la devaluación de Milei. Digamos, no hubo un año. No hubo 4 años digamos, de Alberto, 4 de Macri, no hubo solamente la inflación de ese año, sacándolo de Milei, había sido gigante. Digamos, no, es increíble, boludo. Un poquito también de data política. Hay que decía, Jordi dice, no hay partido que Milei haya basureado como la UCR y el arrastrado está diciendo que ellos quieren una alianza, pero el gobierno patea la pelota. Sí, no, de Loreo. Así que después te puedo contar algún datito más sobre eso. Pero la ciudad te parece linda, es un día hermoso, aparte 20 grados creo ahora a la mañana, pero un sol, la ciudad está totalmente luminosa. En estos viajes vos te lo sabes bien, ¿viste? Cuando venís a hacer una charla. Cállate, boludo, vamos a escuchar a Barañao, amigo. Bajó. Demandando evento cantifico es muy bien, Secretario de Ciencia y Técnica. Decía que. Claro, exacto. Bueno, 10:26 minutos de la mañana. Tenemos la suerte de tener como invitado a Lino Barañao. Lino Barañao fue secretario de Ciencia y Técnico de dos presidentes antagónicos entre sí. Fue secretario de Ciencia y Técnica de Cristina y de Macri. Sí, ministro, cuando todavía era ministerio, claro, se había hecho ministerio en aquel momento. O sea, tiene una gran experiencia en la observación y el conocimiento de la estructura científica argentina, que es un tema en debate. Y la verdad que como científico es muy interesante tenerlo aquí porque es un momento en que la ciencia, el conocimiento científico está muy discutido por poderes muy importantes del mundo. Cuando Trump dice que el cambio climático no existe, o no es producto de la acción humana en todo caso, está poniendo en tensión a todo el sistema científico. Cuando el ministro de Salud de Trump, Robert Kennedy Jr., viene a una trayectoria de 20 años de combatir las vacunas, entre ellas la vacuna. Es increíble. Estoy harto, boludo, de que tengan esa visión tan sesgada de Bobby Kennedy, que digan que hace 20 años que está contra las vacunas. Bobby Kennedy no está contra las vacunas. No es un conspiranoico. El chabón es un Kennedy millonario que se dedicó a ser abogado ambientalista. O sea, hizo juicios a empresas que contaminaban ríos y distintas cosas. Era como un paladín para los demócratas. Era demócrata hasta hace 3 días. Y el chabón empezó a investigar el tema de algunas vacunas en Estados Unidos en los 80 y los 90 que estaban vinculadas a madres que veían que después de ciertas vacunas que le habían dado a los bebés empezaron a desarrollar ciertas cosas y empezó a investigar el tema y lo que dice es que fue crítico, digamos, de ciertas cosas que hace la ciencia sin investigar o ciertas cosas que pasan en Estados Unidos que los laboratorios tiran medicamentos al mercado que no está probado que funcionen, como fue la crisis de los opioides que generaron miles y miles de adictos, de personas normales que tenían un problema y necesitaban algo para manejar el dolor. Entonces estoy harto, boludo, de que tengan una visión
de titulares de revistas progres o cosas progres que ven ellos. Amigo, mirá una entrevista entera, investigalo un poco el tipo antes de decir que hace 20 años que está en contra de las vacunas, ¿no? Contra la polio está discutiendo no solamente un concepto, está discutiendo la forma en que la ciencia chequea datos, analiza datos, revisa datos a lo largo de la historia. O sea que tenemos muchos temas para charlar. Lino, bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias, un placer estar acá. A ver, vamos a empezar por lo primero. La ciencia... Digamos, la sociedad americana, norteamericana, que tiene hiperobesos, infantiles o adultos, que tienen una crisis de diabetes también infantil, que tiene todos esos quilombos, es porque está perfecto, ¿viste? Funciona bárbaro. En la etapa Milei, ¿qué es lo que estás viendo que pasa? Mira, acá es un proceso de destrucción de la ciencia en términos generales. Y no solo presupuestario, o sea, bajó en términos reales la inversión. En lo que es los sueldos de los investigadores, los subsidios no se están pagando, lo que es el ministerio que tenía proyectos especiales de gran envergadura, equipamiento, construcciones, se ejecutó el 3% en el año. Nunca hubo una reducción tan grande de presupuesto. Y otra cosa es que se destruyó la estructura. O sea, el ministerio cuando se crea tiene una lógica. Hay un ministerio político que integra a un consejo con todas las demás instituciones, no solamente el CONICET, el INTA, el INTI y demás, un área de gestión del financiamiento, que es la agencia, que determina prioridades, eso se discute con programas internacionales, se evalúa el resultado de eso, es un proceso muy riguroso, de muy largo plazo y evaluado por múltiples organismos, y luego organismos ejecutores que son el CONICET, el INTA y demás, que ejecutan esos fondos, luego se audita. Y eso te da un orden lógico, fijas prioridades, asignas los recursos, lo ejecutas y evalúas. Todo eso se desmanteló. Ahora, lo que era el ministerio pasó a ser una subsecretaría dentro de una nueva secretaría que es de innovación, no entendida como innovación productiva, sino innovación del Estado. La agencia no ejecuta los fondos que tiene asignados porque el BID tiene plata depositada y no la están girando. Entre otras cosas, porque aparentemente el actual secretario, Darío Genúa, le hacían ruido determinados títulos de determinados proyectos. Entonces tiene todo frenado por eso. Si son miles de proyectos, evaluados por 3 pares cada uno, rigurosamente auditados también, y lo que se está dando es, en mi opinión, un incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. No puedes tener una cantidad de miles de investigadores que no pudieron trabajar en su laboratorio porque tienen un obstáculo por brindar ese financiamiento. Entonces, es una situación inédita, pero yo creo que no podés defender la ciencia con eslogans. Tenés que dar argumentos para decir por qué hacer esa cosa. Antes de eso, ¿comparado con qué etapa? Por ejemplo, yo cuando veo un proceso de desmantelamiento de la ciencia, ni siquiera durante la dictadura militar, se me va un ganía con la noche de los bastones largos, cuando un montón de docentes de exactas o científicos se van del país porque se produce esa represión en la facultad de exactas. No sé, estoy pensando en alguna referencia histórica. Te estoy diciendo desde la democracia, estoy hablando del 83. Antes no había un sistema científico, porque calcula que en el 58 se crea el CONICET, que es el primer momento en que hay dedicación exclusiva para la investigación, el INTA, el INTI. En el 66 se da esto de la noche de los bastones largos, emigran muchos investigadores, hay un advenimiento de la mediocridad. En el 83 empieza un proceso de democratización del sistema, pero sin fondos casi. Yo era gremialista en ese momento. Y yo he tenido discusiones con Sadowski y me decía, bueno, pero lo importante es democratizar. Digo, pero sin plata no se puede hacer. Y dice, ¿qué querés que haga? ¿Que renuncie? Y digo, y sí, yo tenía 30 años. Mira. Después terminé siendo presidente de la Fundación Sadowski, ¿no? Terminamos siendo grandes amigos. Pero en ese momento la prioridad era democratizar. Recién en el 2003, te digo que a finales de los 90, hay que reconocerle que durante el gobierno de Menem, Juan Carlos del Bello, un tipo muy importante del desarrollo de la ciencia, crea la agencia de financiamiento y por primera vez se juzgan los proyectos y te dice, ¿cuánto necesitas? $20.000, son $20.000, te los doy y dame los resultados. Como funciona en cualquier agencia de financiamiento del mundo. Eso empezó a dar una pendiente ascendente. Y después ya en el 2003 llega Néstor y una de las primeras cosas que cuenta Adrián Parenza es que dice cómo puede ser que un becario gane lo que ganaba en ese momento. Y ahí empieza a recomponer los salarios, a incrementarse los fondos, y es una curva que sigue hasta el 2011-2012, que bueno, sufre la ciencia el decaimiento de la economía general. Pero cuando la gente piensa que la mayoría de los científicos son kirchneristas, hay una base para eso. Nunca hubo un momento en que se dio tanto apoyo a la ciencia como ese periodo. Y que pudimos hacer cosas maravillosas con total apoyo, edificios emblemáticos, aumentó la producción científica. Y sobre todo lo que pudimos empezar es un proceso que demuestre que la ciencia contribuye efectivamente al desarrollo económico y social del país. Me acuerdo cuando Cristina me convoca, me dice, mira, vas a ser ministro, pero no quiero ciencia por la ciencia misma. Quiero ciencia para puesta al servicio del desarrollo económico y social. Quiero resultados, que ayude a la gente a resolver los problemas, que genere exportaciones. Y eso es un cambio en la mentalidad del sistema científico y cómo lo percibe la sociedad, que lleva mucho tiempo. Y eso lleva a que hoy Argentina sea uno de los países que tiene más empresas de base tecnológica de punta, un estudio que hizo el BID, y la gran mayoría con investigadores del CONICET y universidades nacionales. Eso te muestra cómo se está logrando acoplar esa generación de conocimiento nacional vos decís que los famosos unicornios se nutren de científicos formados por las universidades, por el CONICET. Tal cual, porque esos son los que tienen las ideas originales. El tema es que, como dice Bruno Hernández, tal vez necesitamos menos unicornios y más caballos. No apuntar tanto al gran éxito económico, sino muchas empresas de tecnología que cambian la matriz productiva hacia una economía basada en el conocimiento. Y vos decías, este gobierno está desmantelando todo. En los hechos concretos, en cantidad de emigración de científicos, proyectos, dame ejemplos que me permitan entender el daño.
todo el programa de construcciones de edificios que se había iniciado, como con la devaluación, se cancelaron y no se actualizaron los presupuestos. No se están girando fundamentalmente los proyectos concursados hace 2 años, son los que te permiten trabajar en el laboratorio. Entonces hay mucha gente que está inactiva porque esperando que llegue el subsidio. Y los jóvenes ven que no tienen posibilidad de hacer una tesis, no tienen posibilidad de trabajar en un laboratorio, entonces están considerando irse no solo a una empresa privada local, que no sería tan grave, sino al exterior. Entonces estamos ante el riesgo cierto de una nueva fuga de cerebros, que después cuesta mucho recuperarlos. Nosotros hicimos el programa Raíces y recuperamos 150 de los que estaban afuera, porque una vez que te arraigas en el exterior, que te haces una buena oferta, es muy difícil. Pero eso fue muy positivo porque esa ida y vuelta sí hay que promoverla, no la migración definitiva, pero es importante que un doctorado se vaya al exterior, conozca el mundo, traiga nuevas tecnologías, porque es como se renueva. Y eso se cortó también porque, bueno, ya hace años porque pagar una beca externa era muy caro. Pero eso está produciendo cierto estancamiento en las líneas de investigación, que es algo preocupante. Reinaldo, no sé si quieres preguntar algo. Sí, lo estaba escuchando con mucha atención y la verdad que la preocupación que genera escuchar a Lino Barañao es la misma que te genera cuando hablas con algún científico. Lo que pasa es que, bueno, él tiene la entidad de haber sido ministro de 2 gestiones. ¿Tiene algún contacto con funcionarios? Yo no sé, en algún momento creo que usted había dicho que iba a intentar hablar con funcionarios de la actual gestión. Yo no sé si el dato es correcto o no, pero da toda la sensación de decirle, muchachos, paren porque esto es una locura lo que están haciendo. ¿Tiene contacto con funcionarios del gobierno de Milei? A ver, no, yo tuve al principio contactos con Alejandro Cosentino, que fue el primer secretario de Innovación, que manifestó su admiración por todo lo que habíamos hecho, pero en la práctica su única misión fue acortar, echar gente, o sea, lo cual era complicado porque él decía que hablaba conmigo y después iba al ministerio y echaba gente, con lo cual me creaba una situación complicada. Con el actual secretario de Innovación no tengo relación alguna, con Darío Genúa, ni creo que tenga mucho sentido porque no da cuenta de sus acciones públicamente. Sí tengo una muy buena relación con Daniel Salamone, con el cual trabajé mucho tiempo, es el presidente del CONICET, y está haciendo lo que puede. Es decir, la historia es que cuando Milei lo conoce a Salamone porque lo consulta por la clonación de perro, que al final no le hizo acá, le hizo afuera. Y establecieron un vínculo. Entonces, cuando Daniel lo ve a Milei que dice el CONICET afuera, lo llama y dice, no, para eso, no puedes hacer eso. Entonces, supongo yo, dijo, bueno, entonces te cargo vos. Pero eso se hizo muy difícil, porque sin apoyo presupuestario, con el eterno temor al fuego amigo, que es algo que padecen todos los funcionarios actuales, ¿no? O sea, más que la crítica del sector más afectado. Viven en pánico porque de un momento a otro se echan la patada. Entonces, digo, está en una situación complicada, yo sé lo que va a ser difícil, pero bueno, él quiso asumir ese compromiso. Ahora, parece totalmente contradictorio con incluso las propias ideas que de tanto en tanto lanza Milei, ¿no? El plan nuclear, el crecimiento de Argentina en el área de tecnologías de la información. No se entiende, es como una contradicción muy fragante, no sé si lo veo igual. Pero esas son declaraciones, insisto usted. Escucha, cuando se presenta el Plan Argentina Innovadora 2020, que lo presentamos con Cristina, yo hablé media hora por cadena nacional explicando de qué se trataba. Está en YouTube. Ahora lo que ha dicho el ministro es como, el plan es un tweet que dice estas 4 áreas y no hay nada atrás. ¿Y cómo vas a desarrollar inteligencia artificial si la gente que especialista en eso, que está en las universidades, está pensando en irse? No puede ser un proyecto de inteligencia artificial decir vamos a tener servidores en la Patagonia porque hace frío y le vamos a dar electricidad con reactores nucleares que nadie sabe quién va a construir. Eso no es un proyecto de desarrollo científico-tecnológico, es un servicio. Entonces, no hay ningún objetivo a futuro, ningún objetivo positivo. Todo es, queremos revisar las cuentas. Situación absurda, porque si vos calculás cuánto produce un científico argentino, que produce un producto de calidad internacional, si vos publicás en la misma revista que un sueco o que un noruego, es como si vos publicaras en el New York Times, te exigen eso, pero con un sueldo de acá y con los recursos que tenés acá. Entonces, el problema claramente no está en la eficiencia del uso de los fondos, no le podés pedir más. El tema está que los fondos son escasos y que tenés que decir hacia dónde vas como país y fijar metas evaluadas y demostrar que esa inversión que vos haces va a generar un rédito, porque si no, esto que se dice, lo que se atribuye a la ciencia no es gasto, es inversión. Para que esa inversión tenés que demostrar que hay rédito. No podés evitar lo que se llama la accountability, que dicen los americanos. Tenés que decir, mira, invierto esto para tener estos resultados. ¿Qué es lo que hacen en Estados Unidos? El presidente del Instituto de la Salud va al Congreso y dice, perdemos tanta plata por estas enfermedades, asignamos tanto a esto, entonces vamos a asignar los fondos en proporción a la prioridad que tienen estos problemas. Entonces, esa sería la manera lógica de planificar a largo plazo, incluso que los planes sean validados por el Congreso. De hecho, el último plan de ciencia técnica fue aprobado por unanimidad por el Congreso. Entonces, si vos no tenés esa meta a largo plazo y si no explicás por qué vas a invertir, generás una total decepción y desazón en la comunidad científica que va a costar mucho revertir. ¿A qué atribuís todo esto? A ver, uno puede decir... Yo sé que hay algunos muchos, que están con la narrativa de él o el culo de Batman y qué sé yo, pero Lino Barañao es un tipo que es respetado y aunque estén en desacuerdo, me parece que es bueno escuchar otras opiniones, guachines. Con el tema de la ciencia, que yo creo que es uno de los temas que para mí es importante estratégicamente para el país y para el desarrollo del país, yo creo que acá es la discusión eterna sobre el rol del Estado. Yo creo que en ciencia y tecnología el Estado tiene que tener un rol estratégico de dirigir, ¿no?, ciertas investigaciones o ciertos desarrollos que son importantes para el país, más allá de que tal vez sea muy a largo plazo, más allá de que tal vez no hay privados que quieren invertir en eso, o por lo menos incentivar, ¿no?,
a los distintos mercados a que vayan hacia un lugar que le sirva al país, no solamente que sirva para algo, digamos, abstracto. Entonces, no me parece mal, guachines, que escuchen a un tipo que no es kirchnerista o que está totalmente sesgado, digamos, por una ideología, sino es un tipo que estuvo en la época kirchnerista, te dice que, bueno, hay muchos científicos kirchneristas porque se apoyó mucho la ciencia, digamos, y eso obviamente que va a influir en la gente. Intentó después estar como ministro de Macri para tratar de sostener lo bueno que se había hecho a su criterio, y estuvo, digamos, creo que casi todo el mandato, me parece, y es válida su opinión. Y es parte de que las cosas que también tienen que escuchar, no es todo escuchar gente que les esté, ¿viste? Sobando el lomo y que les diga que está todo bien y demás, ¿no? Es más maduro escuchar las opiniones también de gente respetable que te está contando la realidad de su punto de vista de lo que está sucediendo en la ciencia en este caso. Hay una mirada fiscalista que solo ve una cosa. Entonces, en todas las áreas del Estado, yo recorto, y no me importa nada porque eso va a generar baja inflación, eso al final va a generar confianza y crecimiento, y todo lo demás se va a ordenar. Y en todo caso, si el sector privado necesita ciencia, lo va a bancar el sector privado, lo tengo por qué bancarlo. Esa es una mirada posible. Otra, que sean brutos, entonces que crean que la ciencia es kirchnerista, y como la ciencia es kirchnerista, no es que la ciencia es ciencia y algunos científicos son comunidad. Como la ciencia es kirchnerista, hay que barrerla del mapa. ¿Qué hay Yo ahí? creo que es un poco de las dos cosas, lamentablemente. Primero, que hay un modelo de país a largo plazo que no necesita de generación de conocimiento local. Si vos vas a extraer litio, petróleo, y vas a producir soja, que en el caso de soja sí necesitas mucha más investigación. También el petróleo. Y petróleo, pero no necesitas una gran base científico-tecnológica, no necesitas otras disciplinas que no sean las técnicas asociadas a eso. Hay un tema especial con las sociales. ¿Por qué con las sociales? Porque más allá de que se las considere poco productivas, es donde está el espíritu crítico. Cuando Cavallo ataca a Susana Torrado, que dice hay gente que se tiene que lavar los platos, es porque le había criticado sus estadísticas. Un biólogo o un físico nuclear no te critica la economía, entonces es mucho más molesto alguien que viene de sociales. Pero el tema es que, si vos pensás hacia dónde vamos como país, es preocupante. Siempre digo, el tema gobernar viene de la palabra griega que viene en que es timonel, es el que... Entonces es como que estamos en un barco que no tenía timonel, estamos como el Costa Concordia, con Esquetino saltando... Bueno, y agarra el timón el animador de la fiesta. Y curiosamente, entonces al barco, tira una cantidad de cosas que consideramos que hubiera sido necesaria, pero la gente se tranquiliza porque no encallamos. Ahora el tema es a dónde nos está llevando. Nos está llevando Está buena la metáfora, está muy buena la metáfora. O sea, vos sabés que ayer estuve en una charla y estuve charlando un rato con un empresario muy importante acá de Mar del Plata, Ernesto, que yo no conocía. Produce el 70% de las máquinas que se utilizan para extraer petróleo en Vaca Muerta. Sí. Es una producción, un desarrollo nacional. Yo no lo conocía, me quedé admirado. Y me contaba la cantidad de ingenieros argentinos que trabajan en eso. Entonces, pensar que, por ejemplo, el desarrollo científico, el desarrollo educativo de la Argentina no es clave incluso para la producción primaria, vos necesitás también máquinas para sacar ese tipo de producto. Y me decía que le está yendo muy bien porque, claro, eso es lo que tienen la posibilidad de hacer el servicio técnico. Por ejemplo, una de esas máquinas tiene un problema y ellos a las 6 horas están ahí dando el servicio técnico. Me dice, una empresa internacional que compite con nosotros no lo puede hacer. Y me hablaba de esto, ¿no? Todo lo que todavía ellos creen que pueden crecer en cuanto a recursos humanos aplicados, en este caso, a el boom de la Argentina, que es Vaca Muerta. O sea, eso es lo que a mí no me cierra. Incluso dentro del esquema que tiene Milei en la cabeza, de una primarización de la economía, de que el que no se adapte muera, tampoco cierra esta política de destrucción de la ciencia argentina, ¿no? No, pero bueno, cachito, quiero simplemente decirle a la audiencia que estamos hablando con Lino Barañado, que fue ministro de Ciencia y Técnica durante 2 periodos presidenciales. 2, ¿no? 2. Perdón, 3. 3 periodos. 2 con Cristina. Los 2, o sea, 12 años. Y 4 años previos con Néstor en la agencia de financiamiento. Claro, 16 años 12 años de experiencia. 16 años de experiencia en la construcción del sistema científico argentino. Bueno, decinos. No, y hay casos muy interesantes, hablando de lo que dice Reinaldo. Me llamó la pasada un empresario que fabrica las cargas que se ponen para hacer las perforaciones para el fracking. Y dice, la fabrico yo, proveo acá, tengo una página que tengo que hacer un simulador para mostrar esto. Dice, pero quiero que lo haga una universidad o una fundación. Y a través de una plataforma que se creó acá, que se llama Trampoline Network, que es una especie de Tinder que vincula la oferta tecnológica de las universidades con las necesidades. Bueno, hay 2 grupos que ya postularon para hacerlo, uno en Exactas y otro en el Balseiro. Entonces, el potencial del sistema académico es muy grande y le da una solución inmediata a esa persona y una competitividad que no tendría afuera. Entonces, eso es lo que hay que resaltar. Por eso digo que hay que dar argumentos y no eslogans, no decir, bueno, los países pobres no pueden darse el lujo de no tener ciencia, eso que deseos hay y demás. Bueno, hoy a la gente no la conversé porque ya no hay espíritu solidario. O sea, en los 90, yo era gremialista, de 85 al 2002, hacías una manifestación en la calle, la gente te apoyaba. Hoy hay casos de científicos que han sido insultados, perseguidos en la calle porque decía CONICET en la camioneta que estaban. Es un cambio muy importante que se ha dado. Y eso es lo que en Estados Unidos también se viene dando hace tiempo, que en una reunión de la Asociación para Profesores de Ciencia se planteaba, que es que el público americano está empezando a ver a los científicos como un grupo de interés particular, como se llama, alguien que defiende su interés. Que se conecta con esto de las antivacunas. ¿Por qué? Dice, vos me estás diciendo que la vacuna es buena porque a vos te paga el laboratorio. Yo no te creo. Y eso es muy grave porque la comunidad científica es la única que puede dar información rigurosa a la sociedad para que pueda tomar justicia. Claro, Lino, pero ahí habría que ver cómo se llegó a esto, ¿no?
que es lo que yo siempre digo, de que nadie quiere hacer una autocrítica, digamos, y relacionado a lo que también le digo, que porque sigo mucho lo que pasa en Estados Unidos, porque es como donde arranca algo y después continúa el resto del mundo occidental. La manera en que Estados Unidos maneja lo que tiene que ver con la salud es paupérrimo. Por más que me digan lo que quieran, los laboratorios hacen prácticamente lo que quieran y hay un montón de casos en donde han sacado productos que han matado gente, literalmente. Y en el caso de la epidemia de los opioides, o sea, los chabones querían sacar al mercado esta pastilla que prácticamente era como heroína, un tranquilizante, pero que era como una algo similar a la heroína en la manera química o algo así, que no lo podían pasar. Y había un solo tipo en la Secretaría de Salud que era el encargado de decirle no, no lo pueden pasar. Solamente tuvieron que sobornar a ese tipo y pasó. O sea, así era el control, dependía de un tipo, no había múltiples controles, no había un panel de científicos que revisaban los datos que enviaba, había un tipo, ¿no? Dependía de un tipo. Entonces, eso que empezó a pasar en Estados Unidos es justamente no haber tenido al Estado de una manera de una manera que le sirva al país para cuidar a su población y protegerla, ¿no?, de corporaciones que, por más libre mercado que les guste, van a tratar a veces de generar rentabilidad con hasta la muerte de personas, si los dejas, ¿no? Porque la gente no es intrínsecamente buena toda, ¿no? Hay gente con poder que también va a ser mala y va a hacer este tipo de cosas. Entonces, todo eso que fue pasando en Estados Unidos y que con la pandemia se terminó de cementar, generó un sentimiento ante la ciencia muy grande, porque decían, loco, y contra el Estado también, loco, nos están dejando solos, nos están dando cualquier cosa, y esto no sé si es seguro o no, no se lo quiero dar a mis hijos o lo que sea. Entonces, todo ese sentimiento anticiencia, ¿no?, en parte, y antiestado, digamos, es lo que toma Milei, y que acá también pegó mucho porque el Estado prometió mucho y solucionó poco desde toda la democracia en general. Y eso terminó en la ciencia también. Y también tiene que ver con todas estas falsas discusiones que a veces trae Tenenbaum o gente como esto, que en vez de decirte, che, mirá, lo de Bobby Kennedy, digamos, no es tan así como te lo cuentan, y explica por qué, digamos, la gente también percibe, aparte de la ciencia, y sobre todo no aparte de la ciencia, sino a los laboratorios y a lo que es como lo que dicen el cartel de los laboratorios, explica por qué la gente está tan en contra de ellos. O sea, porque hay un montón de casos en Estados Unidos de lo que sucedió. Pero acá en Argentina no pasó eso. Por eso te digo que en Estados Unidos marca una tendencia y que después se traduce en los distintos países occidentales con sus propias eh, eh, variantes, ¿no?, por su cultura y demás. Acá no hubo grandes empresas que tiraron al mercado medicamentos que mataron gente, digamos, o por lo menos no hubo casos así conocidos y demás. Te guste o no, las instituciones que tenemos, en tanto alimenticias como en la salud, pareciera que más o menos hacen un buen trabajo, porque no hay esos casos. En general, se sacan del mercado todo el tiempo productos que no están en condiciones. Cada tanto hay algún caso, pero no es como lo común. Entonces, con el tema del sentimiento antiestado pegó también la ciencia, porque también la ciencia tenía un vínculo con el kirchnerismo y el antikirchnerismo en este país y demás. Pero me parece que hay que empezar a dar una discusión un poco más seria. Por eso les digo que Lino Banera es un tipo respetable, que más allá de si estás en contra del kirchnerismo y demás, podés tomar en cuenta también lo que te dice. Y yo lo que aspiro es que son ustedes los propios libertarios los que tienen que reclamar a Milei si queremos que algo escuche. Entonces, si está cometiendo un error en este tema, si puede mejorar, ¿no?
¿por qué no desde su mismo espacio marcarlo para que se trabaje de otra forma? Bueno, hay muchos creen que Barañao es un chantas, qué sé yo, a mí me parece un tipo respetable. Y la pregunta es, ¿qué sé yo en la ciencia argentina en los últimos 20 años? Y guachín, yo por lo menos te puedo nombrar lo que tiene que ver con poner satélites en órbita. O sea, todo el desarrollo tecnológico para poner tus propios satélites en órbita es un desarrollo de muchos años. La CONAE, digamos, tiene su propia plataforma de lanzamiento. Ya está terminando todo lo que tiene con el Ternador 2. Hay un montón de desarrollos en el agro, de semillas resistentes, de agroquímicos y de trabajo en todo lo que tiene que ver con grandes y pequeñas eh, plantaciones de agricultura. Hay un montón de cosas que se hicieron en lo que tiene que ver con la salud también, medicamentos y desarrollos y demás. Entonces, hay un montón de cosas que la Argentina tiene en capacidad instalada como para apoyarse. Y de última, si el problema es que no querés que lo financie el Estado, conseguí el financiamiento de afuera. Pero lo que me parece importante es que haya una institución que ordene todo eso, ¿no? Para que sea posible para el país. Y dice, ¿para qué servían esos satélites? Mirá, una parte de los satélites que están en órbita, que son el SAOCOM, sirve para telecomunicaciones. Todo lo que vos recibís en el celular, una parte del ancho de banda se lo compran las empresas a SAOCOM y lo provee SAOCOM desde los satélites. También sirven para todo lo que tiene que ver con la agricultura. Tienen capacidad y dan servicios también a grandes emprendimientos agrícolas sobre temas que tienen que ver con la humedad del piso, si tienen que regar más, si tienen que regar menos y demás. También se hicieron desarrollos y que ya están puestos un montón en el territorio, lo que son los radares, que Argentina no tenía radares de 3 bandas, creo que se llaman, y se hizo un desarrollo nacional y se empezó a radarizar el país. Tal vez no es suficiente, pero lo que te quiero decir es, si están en desacuerdo que lo financie el Estado con los impuestos de los argentinos, se puede conseguir el financiamiento privado, con capitales nacionales, extranjeros, lo que sea. Pero, digamos, está bien tener una institución que me parece que ordene un poco todos sus intereses para que vayan al desarrollo más nacional. Justamente decisiones informadas. Si vos dejás de creer, abrís el juego a que cualquiera diga cualquier cosa con consecuencias que pueden ser dramáticas. No, y en esto también tiene que ver las redes sociales. O sea, Ernesto, que yo te contaba la vez pasada. Pero dice, es cierto que tenemos de 6 de cada 10 niños que no comen. Pero amigo, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Que haya 6 de cada 10 niños que no comen tiene que ver con la capacidad de los gobiernos anteriores en generar una economía que le permita a la mayoría de los argentinos tener un laburo y vivir dignamente. ¿Qué tiene que ver con el desarrollo tecnológico y con poner plata ahí? No está en un tema de que la plata que falta para que los niños no coman se fue a lo de los satélites. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, son distintas áreas de gobierno, los presupuestos están igual. El tema es, ni siquiera depende de un ministerio, tendría que depender de generar una economía y todo un Estado, digamos, eficiente. Del especialista Johan Hari, que él dice lo dramático que puede ser, por ejemplo, el mal uso de la información en las redes vinculada a la ciencia. Cuando se le cree a los científicos, por ejemplo, él da el ejemplo del agujero de ozono. Los científicos advirtieron sobre el... Mauricio Suárez, el tema es que esta gente no hizo nada en contra de los chantas con las que compartían el manejo de esas instituciones, mientras a ellos no les pasa nada, les chupó la pija. Sí, no sé si están así, a veces no es tan fácil. Yo creo que a veces hay ciertas cosas que son tan complejas, boludo, que no podemos tener opiniones, digamos, tan blanco y negro, me parece. Tiene como muchos matices. Y si queremos que las cosas salgan bien, digamos, hay que analizar las cosas de una manera que sea digna de la complejidad del tema, ¿viste? Y el blanco y negro no nos sirve para eso. O sea, el blanco y negro está bien para otras cosas morales, ¿entendés? O sea, pero para temas complejos como este, no lo podés ver en blanco y negro, digamos, a mi criterio.
peligro del ensanchamiento del agujero de ozono. Los gobiernos tomaron en cuenta esa recomendación y fíjate que el tema ha sido prácticamente superado. No se habla más del tema del agujero de ozono porque se superó. Se cambiaron las tecnologías, hubo normas, regulaciones. Ahora, si los científicos dicen algo y de pronto aparecen hordas en las redes o políticos como con importancia, con relevancia, presidente, diciendo no, esto... Pero el problema, amigo, también ahí es que los científicos dicen algo, pero también hay un montón de cosas que se hacen en nombre de la ciencia que no tienen nada que ver. Sí, y yo siempre pregunto lo mismo. Si tan importante es el cambio climático, si tanta incidencia tiene el hombre, si tan rápido necesitamos una solución, ¿por qué no se invierte más en reactores nucleares? Que se invierte todo en tecnología solar y eólica, que es poco eficiente, que requiere un montón de mantenimiento y que muchas terminan siendo solventadas por, ¿no?, combustibles fósiles y demás, porque a veces no funcionan y tienen plantas a gas o a esto o al otro. Entonces, si realmente fuese tanto como nos cuentan, estarían todos volcados a la energía nuclear, que es la más eficiente, la que menos contamina, y que hoy tenés reactores nucleares que no tienen los peligros de reactores antiguos. No, están todo el tiempo metiéndote miedo y diciéndote, no, de separar la basura, o hacer esto, hacer lo otro, el calentamiento global. ¿Por qué no se va a que se invierta en algo que funciona y que en poco tiempo podría, digamos, arreglar el tema? Entonces ahí está el problema, que en nombre de la ciencia hacen cosas pelotudísimas el progresismo. Ahora en España también va a dejar todos los reactores nucleares que tienen. Entonces, ese es el problema. Los progres boludearon tanto y hablaron de ciencia. ¿Vos cómo podés confiar en un tipo que te dice que el hombre, que la biología, que la naturaleza, ¿no?, que no tiene sentido? Que la cultura solo tiene sentido. Que lo que vos te percibís solo tiene sentido. Ellos abandonaron la ciencia. Entonces ahora, digamos, ¿qué pretendés, amigo? ¿Viste? Es como que nadie quiere hacer una autocrítica, ¿viste? Nadie quiere hacerlo y ahora se horrorizan. Y bueno, pero, digamos, por algo pasan las cosas. Esto yo no lo voy a cumplir, yo me salgo de los acuerdos porque es mentira que esto afecte el medio ambiente. La pregunta es ¿a dónde vamos, no? Sí, es preocupante. Hay una cosa que se explica por la evolución humana. O sea, durante toda nuestra historia hemos vivido en grupos de 200 personas. Hay un antropólogo que se llama Dunbar, Robin Dunbar, que tiene el número de Dunbar. Dice 200, es el llamado de las tribus. ¿Por qué no eran más grandes? Porque cuando consultaba al jefe de la tribu dice, porque por encima de eso no nos conocemos y empezamos a necesitar policía. Entonces se dividen. Ahora, nuestro cerebro está preparado para tratar con 200 personas con las cuales nos sentimos identificados. Es el número promedio de amigos en Facebook, según dicen. Y nuestro cerebro está preparado para detectar en milésimas de segundo si el que viene es amigo o enemigo. Porque históricamente, si vos evalúas mal y era enemigo, era boleta. Era más peligroso que el tigre de diente de sable, el otro. Entonces, aunque no nos demos cuenta, y hacemos una clasificación previa y ya nos preparamos para saber si vamos a estar de acuerdo o no con ese tipo. Yo sé que lo estudiaron con los mapuches, Ibáñez, que está del grupo de manes, que clasifican rápidamente si el tipo que viene es Winca o de la tribu. Los de la FARC en Colombia habían acortado los tiempos para saber si el tipo que estaba era militar o civil. O sea que es un mecanismo que está y no somos conscientes de cómo nos influye. Y lo más importante para un ser humano es permanecer en el grupo. No aceptar la verdad, que es un hecho que nuestra historia es reciente. ¿Cuándo empezó el iluminismo? 300 años, acá nomás. Eso también explica el progresismo, ¿eh? Y a todo lo woke. No cuenta solamente para los libertarios. Nadie sobrevivía o le iba mejor por aceptar la verdad, más bien lo quemaban en la hoguera. Entonces es ilusorio pensar que vos vas a lograr a un tipo sacarlo del grupo que piensa algo distinto para convencerlo racionalmente de que vos tenés razón. Entonces, si vos no tenés en cuenta eso, es muy difícil que vos instales verdades verificadas y demás. Tenés que tener en cuenta qué es lo que el tipo está dispuesto a aceptar y no. Y esto está relacionado a lo que les contaba la otra vez de que como las ciudades, digamos, nos hacen más tener más rasgos psicopáticos. Y sumado a que hoy estás expuesto a mucha más gente de tu tribu original con todo lo que tiene que ver con las redes, ¿no? Por eso también estamos en un periodo de transición como humanidad. Porque hasta no hace mucho tiempo, yo cuando era chico, mi mundo era mi barrio. Era paternal. Vivía mi abuela a 3 cuadras, iba a la escuela a 3 cuadras, mis amigos estaban por ahí. Y conocías eso y conocías el mundo exterior por alguna peli, por alguna serie. Y después, digamos, ya toda la modernidad más las redes sociales hacen que tu mundo sea como y que estés expuesto también a la opinión de un montón de gente que ni conoces.
obviamente que en eso genera que estemos en una transición y que ha generado que todos prefiramos vivir en ciertas burbujas, porque vivir una burbuja de pertenencia te hace un poco, te hace sentir un poco mejor, menos ansioso. Ahora, eso también fue el progresismo, que era lo que decían como que, ¿no? Como que todos tenían la necesidad de estar mostrándose de una manera, porque era como la moda correcta para seguir y ahora había que ser así, había que ser un hombre deconstruido, ¿no? Porque si no eras un violador y demás. Pero vale para todos, no solamente para los libertarios. ¿Cómo se lo presentás? ¿No? Que es lo que te contaba antes del programa, con los republicanos que rechazaban el cambio climático, porque decía que era anti-industrialista. Entonces, si vos le decís, mirá las posibilidades de negocios que hay con las energías renovables, los tipos lo aceptan. Y de hecho, como te decía, los estados republicanos hoy producen más energía renovable que los demócratas. Siguen sin querer el cambio climático. ¿Cómo se combaten cosas como, no sé, yo estaba viendo la historia de Robert Kennedy Jr., Sí. que es el ministro de Salud de Trump, ¿no? Y él, cuando hablaba de la vacuna contra la polio, o sea, no cualquier vacuna, quienes tenemos cierta edad, quienes tenemos cierta edad, recordamos que, en mi caso no, porque la vacuna contra la polio se había descubierto antes que yo naciera, Sí. pero mis viejos me contaban que mi primo, que tiene 9 años más que yo, vivía en Buenos Aires y lo mandaban a La Plata. Creo que toda la discusión del tema de la vacuna por la polio es porque hay una curva de caída del tema de la polio que una parte, la gran mayoría, se lo atribuye a la vacunación y hay una parte que discute un poco eso y que te dice que en realidad esa curva cayó antes de que se empiece a dar la vacuna a grandes escala y que tenía que ver con una inmunidad de rebaño. Plata cuando había un brote de polio. Sí. Entonces se decía, hay un brote de polio en la capital, mándenlo a La Plata. Y se iba a la casa de mis abuelos. La polio te generaba un parálisis de por vida, pero la parálisis a veces era muy cruel porque te generaba parálisis, por ejemplo, Los pulmones, si tenés que vivir en un y tenían que vivir en pulmones de hierro. Se llaman Iron, bueno, falta el nombre, Sí, sí. Iron Lung, era el nombre, Sí. que en estos días está de moda ver artículos sobre cómo era eso, porque aparece este hombre cuestionando la vacuna contra la polio. Entonces este hombre hace muchos años viene diciendo, no es cierto que después de la vacuna contra la polio, que hizo que Sabin y Sol ganaran el premio Sí. Nobel, los inventores, los creadores, la cantidad de casos de polio disminuyen verticalmente hasta que desaparece el problema. Eran miles y miles de personas, nenes que quedan paralíticos. Sí, Es una sí, cosa sí. tremenda. Estoy explicando para por ahí quien no conoce. Entonces, lo que ocurre, entonces te dice, no fue por eso, fue por medidas de higiene. Que tiene que ver con- Y después dice, y no solo eso, sino además que causa cáncer en tejidos blandos y ha matado la vacuna a mucha más gente. Y además la vacuna en general genera autismo, dice. La comunidad científica responde, no es cierto, está probado que no es cierto, todo lo que dice no tiene fundamentos, pero él insiste y siempre hay algún estudio, algún caso, alguna cosa. Y empieza a tener, después de la pandemia, mucho predicamento. Mucha gente dice, che, este tipo tiene razón, no nos vacunemos. ¿Cómo se combate eso? No, es tremendo. Yo sé que me acuerdo, era muy chico, pero me acuerdo del terror en mi casa cuando el chico de enfrente con el cual yo jugaba se agarró polio. Y era muy frecuente. Y pintaba los árboles de blanco, porque la gente no sabía cómo combatirlo. Y después, bueno, el cambio fue un alivio total, digamos. Las primeras vacunas, el sentimiento de esperanza que había y que se verificó fue muy grande. No hay con qué darle a eso. La eliminación de la viruela. Digamos, es de las cosas más contundentes que existen. Pero Vos sabés que que hay un estudio que hizo, está haciendo el grupo de ahí de la Universidad Maimónides. Hay médicos antivacunas. Y los entrevistan y tienen una visión pero súper paranoica del mundo. O sea, son tipos que están totalmente fuera de la realidad, pero son médicos y transmiten ese concepto, lo cual es gravísimo. ¿Y cómo se hace? Bueno, yo creo que, digamos, hay que llevar a una discusión racional, digamos, no en el insulto y demás y la descalificación, sino tratar de llevar a un diálogo, a ver cuáles son tus elementos, cuáles son los míos, y veamos qué es verificable o no, pero con datos y demás. O sea, no se puede discutir por Twitter eso, que es lamentablemente la plataforma donde se establecen ese tipo de aseveraciones. Esa discusión supone que el otro lado hay buena fe y capacidad de interlocución. Sí, que es cierto, que eso no existe porque al tipo no le conviene, porque muchos de esos casos están convencidos de que tienen una posición que les reditúa de alguna forma. Hay influencers que realmente no piensan eso, pero si ser antivacuna te da más seguidores, lo haces. Entonces, ese tipo no va a estar dispuesto a discutir racionalmente lo que te está planteando. Ray, no sé si querés preguntarle algo más a Lino Marañado. Sí, me deja tremendamente alarmado, no es porque no conozcamos nosotros este proceso, porque lo venimos escuchando de boca de muchos científicos, pero escucharlo a Lino Barañao, con la experiencia que tiene, con los cargos que ocupó, alertar de esta manera sobre la destrucción del aparato científico de la Argentina, te deja muy alarmado. Y también a mí me empieza a importar, más allá de las cosas que hace el gobierno, el silencio de las distintas fuerzas de la oposición. Puedo decir, bueno, está bien, hay que despegarse del kirchnerismo, pero ¿qué hace el radicalismo en relación a eso? ¿Qué hace la gente de buena fe del PRO, que lo nominó a Barañao, que confió en él a pesar de que venía de un gobierno kirchnerista y le pareció que estaba bien la continuidad? Hay un silencio atronador. Gaffer dice algo cierto, dice, igual estos hablan de paranoicos cuando ven nazis en todos lados. Y es un poco cierto, que es el problema que hoy veo en general. Todos, digamos, están viendo en el otro, digamos, en espejo ellos mismos, y nadie, digamos, hace una autocrítica. Y todos, digamos, de alguna manera romantizan la violencia cuando le están pegando al que no te gusta, ¿viste? Y ponen el grito en el cielo cuando es uno de los tuyos. Y es un problema. Es un problema porque es difícil tener una discusión seria cuando
cuando sos culpable de lo mismo que estás criticando, ¿viste? Y es muy difícil. Yo no sé qué piensa Lino Barañao sobre esto. A mí me preocupa cómo se resiste un proceso que va desde la desinversión. Argentina invierte cada vez menos en ciencia, menos que Brasil, mucho menos que los países desarrollados. Estados Unidos invierte 5 veces más que la Argentina en relación al Producto Bruto. No sé, la pregunta parecía la de Ernesto recién, ¿no? ¿Qué se hace? Mira, coincido con vos. Es más preocupante el silencio de la oposición que la posición del oficialismo, digamos, porque uno puede dar cierta justificación. Y sí, hay una cierta apatía de la propia comunidad científica que a mí me produce bastante malestar. Cuando yo fui ministro en la época de Macri, por un mínimo ajuste incomparable con lo que se hace ahora, tenía el playón lleno de gente con la careta, insultándome en arameo. Ahora no se las ve, no da la cara a los funcionarios, no van a ningún medio y no pasa nada. Eso me preocupa. Si es que la gente ¿Y eso por qué es? Digamos, tiene que haber alguna explicación. tiró la toalla o que yo creo que tenemos que encontrar otros elementos. O sea, usted decía, fui 18 años criminalista del CONICET. Ninguna de las herramientas que usaba en ese momento sirve ahora, porque cambió totalmente la percepción social. Entonces tenemos que ser creativos y plantear por la positiva por qué necesitamos ciencia para un modelo de país que nos incluya a todos. Y demostrar que realmente el modelo de economía basada en el conocimiento es el más democrático, el que tiene mejor índice de Gini, el que da igualdad de oportunidades, movilidad social ascendente. Me parece que hay que ir por ese lado porque esos valores yo creo que todavía están en la sociedad, hay que rescatarlos. Hablamos con Lino Barañao, fue invitado, gracias Lino por haber venido, ex ministro de Ciencia y Tecnología, ex ministro. Bueno, ahí teníamos la opinión de Lino Barañao, guachines.